Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de Enquiridion llamado pues Isaías. No encontré como otro nombre que ponerle, simplemente el nombre del libro que escribió este profeta impresionante. Y también pues bienvenidos a Enquiridion. Volvemos como a tener otra vez pues nuestros podcasts. Otra vez volvemos como a recomenzar todo después de una pausa, de muchos cambios que ha habido. Yo creo que ha habido muchos cambios en muchas cosas en nuestra vida, aún en nuestra iglesia local, en nuestra familia, ¿no? Estamos en un tiempo muy tremendo, muy duro, de transformación, de paciencia, de fe, de que el Señor nos está hablando, pero al mismo tiempo nos está permitiendo entrar en pruebas, entrar en situaciones para buscar más de Él, ¿no? Muchos han perdido pues, familiares, ¿no? Muchos han estado enfermos, muchos han estado deprimidos, muchos han estado, pues, no sé, ha sido un tiempo súper interesante, pero entendíamos que el Señor profetizó sobre estas cosas, que esto iba a pasar y que todo va avanzando hasta el día que culmine con la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y todo lo que viene a suceder. Entonces, pues es un tiempo interesante, es un tiempo, yo creo, de estar en humildad, en mansedumbre, buscando al Señor, buscando su presencia. Es un tiempo donde el Señor nos está como orillando de alguna forma a ser mansos y humildes de corazón, porque hay tanta carga, hay tanto que está sobre nosotros, ¿no? O que nos enfermamos, o que tenemos un ser amado enfermo, o incluso que un ser ya se fue, ¿no? Con el Señor, o que estamos presionados por la crisis económica que se viene, por las situaciones. Como que hay mucho peso y como que el Señor está diciendo, ok, vean todo lo que tienen arriba de ustedes, pues vengan y conmigo, denme su carga, lo que dice Mateo capítulo 11, dice, lleven mi yugo que es fácil y que es ligero, ¿no? Y dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, van a hallar refrigerio para sus huesos, descanso para sus almas, pero aprendan de mí, ¿no? Está interesante esto, y entonces creo que el Señor está poniendo toda la situación para que volvamos a Él, para que como dice Joel en el capítulo 1 y capítulo 2, pues como que gimamos, que tengamos esa actitud de dormir dormir en ceniza, vestirnos de silicio, no teniendo comodidad, sino como en una actitud de lamento, de saber que el Señor es lo único que tenemos, ¿no? De entender que si Él no está con nosotros, podemos morir, podemos alejarnos, ¿no? Entonces es un tiempo súper importante donde tenemos que responder a esto, ¿no? Con humildad, con mansedumbre. Entonces ha habido muchos cambios también en Enquiridion, pero creo que el Señor está como al mismo tiempo dando una gracia para atender a sus cosas, ¿no? Y quiero, antes de hablar de la introducción al libro de Isaías, quiero decir por qué el Señor nos está llamando a hablar de esto. Hace un tiempo atrás, ya es como, no sé, he estudiado este libro por mucho tiempo, por muchas etapas de mi vida, pero en esta ocasión el Señor quiere que consideremos sus estatutos, ¿no? Al principio del año el Señor me dio el Salmo 119 y esa parte que dice dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, ¿no? ¿Con qué limpiaremos pues, quizá todo el desastre que quizá hayamos dejado atrás, ¿no? De limpiar, habla de limpiar porque pues tenemos un camino sucio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos limpiar quizá todo lo que venimos arrastrando? No sé,
pueden ser muchas cosas, ¿no? Condenación, pecados ocultos, o lidiar con la concupiscencia, ¿no? O malas decisiones, pues que pues, tenemos que afrontar, ¿no? Las consecuencias de pecados, de tener malas decisiones. ¿Y cómo limpiamos eso para que desde este punto en adelante pues se pueda, ¿no? Se pueda como restaurar eso, ¿no? Como que como limpiar eso, como limpiar nuestro camino, ¿no? Y eso está en el Salmo 119. ¿Cómo podemos restaurar eso? ¿Cómo podemos hacer que desde hoy hasta que nos muramos, hasta que el Señor venga, pues se limpie, ¿no? O sea, que desde hoy podamos como decir, ok, ya la regué, ya tomé malas decisiones, o sigo lidiando con estas cosas. ¿Cómo puedo yo, desde este punto hacia adelante, pues sé hacer mejor, cambiar las cosas? Y el Señor dice, ok, ¿quieres limpiar tu camino? Dice, guarda mi palabra, ¿no? Eso está en el Salmo 119, 9. Guarda mi palabra, guarda mis estatutos, ¿no? Y más adelante, en el versículo 17 del Salmo 119 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarda tu palabra. Y esa ha sido mi oración este año, ¿no? Diciéndole, Señor, quiero limpiar mi camino, quiero limpiar de tantas cosas que han pasado atrás, que yo creo que todos tenemos muchas cosas, porque no somos perfectos, porque tenemos esta carne que tiende al pecado, que tiende al mundo, que tiende a muchas cosas. Tenemos que ver que el Señor está diciendo, hay una forma de limpiar todo atrás, ¿no? No estoy diciendo que con esto pues no sufras las consecuencias de tus actos, porque obviamente las sufres. No estoy diciendo que ya es como una lámpara maravillosa, pero lo que te hace hacer esto es que cuando tú cuando tú guardas y vives la palabra de Dios, como dice Santiago, no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando tú eres capaz de en este punto de tu vida, decir, ok, Señor, ya luché tanto, ya la regué tanto, hay consecuencias que hay que pagar, pero desde este punto no la quiero volver a regar, no quiero volver a pecar contra ti, no quiero volver a tomar malas decisiones, no quiero estar como sujeto a condenación, no quiero estar deprimido. Señor, ¿cómo puedo hacer? Y el Señor te va a decir, guarda mi palabra. Pero para guardar la palabra de Dios, y es donde salió el querer estudiar el libro de Isaías y considerar lo que está en el corazón de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. No puedes guardar algo que no conoces. Y cuando intentas guardar algo que medio has escuchado o que medio entiendes, eso se llama religión, eso se llama hacer como una manda. Cuando tú realmente conoces la palabra de Dios, cuando realmente anhelas guardarla para que tu camino se limpie, cuando tú, que es lo mismo de dame tu carga, lleva mi yugo, que dice Mateo, es exactamente lo mismo. Cuando tú realmente anhelas que eso pase, es porque entiendes la palabra, ¿no? En este momento hemos considerado en mi iglesia local el capítulo de Juan, ¿no? Y una de las cosas que consideramos era que Jesucristo es el verbo de Dios, que Jesucristo es esa palabra viva, ¿no? Que vivifica, que trae paz, ¿no? Que transforma, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esa palabra, cuando tú entiendes que los amores del Señor Jesucristo son mejores que el mundo y por eso anhelas que Él ser besado con los besos de su boca, como es el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2, cuando tú anhelas desesperadamente, como lo hacía el rey David en el Salmo 119, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, la ley del Señor, es porque has encontrado un placer en Él, has encontrado un deleite en Él, has encontrado una fascinación en Él, has encontrado la vida en eso, ¿no? Tu deleite, como decía el Salmo 1, ¿no? El que se deleita en la ley de Jehová, ¿no? Y cuando encuentras ese deleite en Él, cuando encuentras ese deleite en su palabra, cuando sabes de qué se trata
todo, no a nivel 100%, porque el Señor nos va descubriendo cosas día con día, y no solamente en este tiempo, sino como dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Que por las eras venideras nos va a seguir mostrando su bondad, y nos va a seguir exponiendo a quién es Él. Pero cuando encuentras de qué se trata todo, ¿no? Lo que hay en el corazón de Dios, qué es lo que quiere ser el Señor, para qué hizo el universo, para qué y creó la tierra, para qué te hizo a ti, para qué me hizo a mí, para qué todas las cosas que están pasando. Y cuando encuentras, como Efesios lo dice, el secreto o el misterio de la voluntad de Dios, entonces entiendes por qué debes de cumplir la ley, entiendes qué es la ley y la puedes guardar, ¿no? Y como les decía, muchos hemos tratado de guardar la ley sin conocer la ley y sin conocer quién dio esa ley. Tú, al conocer la ley o conocer la palabra, conoces al Señor. De eso se trata también la Biblia, de conocer a Dios por medio de Jesucristo, la palabra. Pero cuando tú la lees con la guianza del Espíritu Santo, con ayuda del Espíritu de Dios que se nos fue dado, pero está hablando de este proceso que el Espíritu te ayuda a entender la palabra, ¿no? Por eso nos convenía, ¿no? Que el Señor se fuera para darnos este consolador y que tomara del Hijo y nos lo diera a conocer por medio de la palabra, y conocer a Jesús por medio de la palabra nos hace entender al Padre, que fue el que dio la ley, ¿no? Y Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. A lo que voy es, cuando tú entiendes la ley del Señor, cuando tú entiendes lo que está en su corazón, conoces a Dios, conoces su carácter, conoces sus afectos, te enamoras más de Él, entonces es placentero conocer la palabra del Señor, y de ahí es cuando la puedes guardar, no antes. ¿No? Y les digo, y a veces como que pretendemos guardar la ley, guardar la palabra sin conocerla, ¿no? Sin conocer el por qué, ¿no? Entonces, cuando vengan las aflicciones, las angustias, pues se hace tedioso, se hace difícil, tiramos la toalla, ¿no? O no sé, como que nos metemos en un rollo raro, religioso, de culpabilidad, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y no vemos un objetivo. Entonces yo le decía al Señor, Señor, quiero guardar y hacer tu palabra. Hazme bien que yo guarde y viva tu palabra, ¿no? Que no solo sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor. Pero ayúdame a conocer de qué se trata todo. Ayúdame a conocer cuál es tu voluntad. Eso también se lo pregunté hace como 5 o 6 años. Y el Señor me dio 2 citas específicas. El capítulo 1 de Efesios, versículos 9 y 10, nos habla de este secreto, ¿no? Nos habla de este misterio que es la voluntad de Dios, de algo que hay en su corazón, ¿no? Y quiero concluir con esto, como primer episodio, para en el siguiente episodio pues empezar a hablar de la introducción al libro de Isaías. Pero esto estaba en mi corazón decírselos. Efesios capítulo, estoy en Daniel. Efesios capítulo 1. Versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio o el secreto de su voluntad según su beneplácito, como diciendo, según lo que Él quiso desde el principio, el cual se había propuesto en sí mismo, está hablando del Padre, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos, o al final de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ese es el secreto de la voluntad de Dios. Entonces se trata del Hijo. Colosenses 1:15, Juan 1 y 2 y 3, ¿no? Hay muchas cosas que hablan de eso, ¿no? Que Él es el primogénito de toda creación, que todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él, ¿no? Que Él tiene la preeminencia en todo. Todo se trata del Hijo. Todo se trata de Jesucristo. Esa fue la primera cita que me dio Dios. Dice, todo, yo hice el universo, la tierra, y te hice a ti, te hice y creé todas las cosas, ¿no? Como dice Colosenses también 1:15 les digo. Todo lo creé
para que esto sucediera en la dispensación de los tiempos, que el cielo y la tierra se juntaran en el Hijo, lo visible y lo invisible, ¿no? Que el tiempo y la eternidad, todo se junte en Jesucristo. Dice, pero hay un lugar geográfico en la tierra donde esto va a acontecer. Y eso, amigos, es en la ciudad de Jerusalén. Y por eso el Señor dice, y por eso, y me dio la segunda cita, Isaías 62. Y vamos a leerla. Isaías 62 es un gran capítulo que muestra el corazón de nuestro Dios y por qué hace todas las cosas, o por qué estaba permitiendo que las cosas pasen así. Él es el que pone reyes, quita reyes, Él es el soberano, Él es el que está permitiendo ciertas cosas se levanten, ¿no? Y el libro de Isaías nos muestra todo esto. Dice, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se enciende como una antorcha. Isaías 62:1. Esto va a pasar, que dice que va a salir como un resplandor su justicia y su salvación se enciende como una antorcha, es cuando Jesucristo se siente en el trono de David. Cuando el cielo y la tierra se junten en Él en ese momento. Y eso es algo profético, hermanos, que va a pasar después cuando el Padre venga a la tierra y se junte todo. Pero antes de eso tiene que juntar todo en el Hijo, en Jerusalén, físicamente. Y el libro de Isaías nos enseña cómo va a ser eso, las dinámicas que van a pasar en ese momento. Y hermanos, lo más glorioso es que esto de que el Hijo venga, se siente en el trono de David físicamente, y que en ese lugar geográfico en Jerusalén el cielo y la tierra se junten en Él, lo va a hacer por medio de su preciosa iglesia. Va a ser por medio de nosotros. Va a ser por medio de los que entendieron la ley del Señor. ¿Por qué de la ley del Señor? Y como la entendieron, como la conocen, pueden vivir para ella, pueden guardarla. No como religión, no como algo de buenos valores nada más, sino como algo glorioso. No es de, ya no puedo ir a fiestas, no puedo tomar, no puedo hacer ciertas cosas, pues creo en Dios, lo amo, pero son reglas que tengo que cumplir, ¿no? Para ser aceptado en este grupo. No es así, obviamente no es así, sino es de, amo tu palabra, Señor, te amo a ti, y sí me va a costar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tengo mi carne que tiende a ciertas cosas, tengo una concupiscencia, pero por ti soy capaz de morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte para ser digno de ser tu discípulo. Entonces concédeme que guarde la palabra, que ya conozco, que ya entendí, que ya como Isaías nos ayuda a entender esa ley del Señor. Entonces, por eso fue como esto de dar a Isaías, los que me conocen saben que ya tenía tiempo como de hablar de esto, pero hasta hoy creo que es el tiempo indicado, ¿no? Por cosas que el Señor me ha hablado y que las acabo de explicar, algunas de ellas, ¿no? De que hay que empezar a entender el corazón de Dios, hay que empezar a entender para qué se hicieron todas las cosas, hay que empezar a entender y conocer, ¿no? El secreto de su voluntad, ¿no? Isaías 55 nos habla de que los pensamientos de Dios pues son más altos que nuestros pensamientos. Eso es real, pero el Señor dice en Efesios, en Corintios o en Efesios, no me acuerdo, en Corintios, 1 Corintios, que el Señor nos dio la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo para entender esto, ¿no? Y en Romanos 12 también se nos habla que después de hablar del misterio de Israel y la iglesia en el capítulo 9, 10 y 11, en el capítulo 12 dice, pues si quieren entender esto, tienen que renovar su mente. Renueven su mente, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente humana de alguna forma, o más bien influenciada por este mundo, influenciada por nuestra carne, por la mente de Cristo que nos fue dada
por medio de su espíritu para entender los pensamientos del Padre y vivir para ellos, ¿no? Y el libro de Isaías nos enseña a conocer esto. Entonces es un libro fascinante, es un libro que a mí me encanta y creo que es tiempo, ¿no?, de hablar de ello. Entonces, pues espero que esto los enganche a lo que vamos a estar viendo y nos vemos en el episodio de este podcast que decidimos ponerle Isaías nada más. Entonces, pues muchas gracias. Si te edificó esto, si te ayudó, pues compártelo, ¿no?, para edificar a más personas. Y pues síganos en nuestras redes sociales, que ya van a volver a estar activas, en Instagram, en Facebook. Y pues hasta luego, amigos, hasta pronto.